Buenas tardes, profesor y compañero. Les voy a explicar un poco sobre el comportamiento de la electricidad en los materiales tipo P y PN. Les voy a dar una pequeña introducción, Ay, solamente coloqué imágenes, pero ahora sí les voy a dar esta explicación de esto. Como principal nos dice que los átomos de dos elementos, estos se pueden unir, lo que son mediante enlaces covalentes. En lo que los electrones de valencia del otro átomo próximo a él hacen pareja de dos electrones. Para este tipo de comportamiento se utilizan lo que son los átomos de silicio, que es el central, que es el que se encuentra central, que es el utilizado como semiconductor. Pero también se pueden utilizar lo que son, estos nos dicen que el átomo de silicio, que es el que está central, tiene 4 electrones, que son los de valencia. Y estos son unidos con enlaces covalentes de un electrón en cada uno de ellos, de los átomos, de lo que son de su alrededor, como se muestra en la imagen. Los comportamientos de estos electrones, pues, son de grupos de dos para que los sean formados. También, pues, debemos recordar que siempre que estos tienen el mismo número de protones, en carga positiva en el núcleo, de electrones con carga negativa, los cuales están girando a su alrededor. Estos nos dicen que hacen que los átomos sean neutros eléctricamente. Lo que son las cargas de sus electrones se anulan con la carga de sus protones. Si hay un átomo, a este se le añade un electrón que quedará cargando negativamente, y a esto se le llamará anión. Y ya nos dice en lo que son el comportamiento de la electricidad en los materiales tipo N, nos dice que son intrínsecos, que son formados por átomos de material semiconductores, que pueden ser lo que es el silicio o el germanio. A se le añade impurezas como átomos de otro material, que son con 5 electrones de valencia. Y nos explica que como los átomos de material semiconductor tienen 4 átomos de valencia y los de impureza tienen 5, se forman 4 enlaces cuatro enlaces covalentes, como se muestra en la imagen y no se pueda ver. Cada uno se forman 4 enlaces, ya que tenemos 5, pero sobra uno, que es el electrón que está libre, como se muestra aquí en la flechita. Ese queda libre y es el portador de electricidad. También nos dice que los semiconductores del tipo N son electrones que nos aportan la electricidad y portadores mayoritarios de electrones. En esta del comportamiento de la electricidad en los tipo P, nos dice que igual son intrínsecos, que son de materiales semiconductores. A esto se les añade una impureza de 3 electrones de valencia, los cuales en este caso del material solo se forman lo que son 3 enlaces y queda, en este caso, del material queda un hueco, esperando a que llegue un electrón para formar un enlace al que falta. A este tipo de semiconductores huecos serán los portadores para la conducción, y que son igual portadores mayoritarios pero huecos. Siempre nos dice que un hueco atraerá a un electrón de un átomo próximo para poder llenarlo y tener todos los enlaces, es decir, que estos siempre van a atraer. Por eso siempre nos dicen que este tipo de enlaces huecos tienen carga positiva, al contrario que los otros que tienen carga negativa. Y pues como ya sabemos, las cargas opuestas se atraen. Tanto lo que es el material N como el P son eléctricamente neutros por la cantidad de protones en total.
y esto es igual a la cantidad de electrones. Cuando ahora sí están juntos, estos tratan de complementarse. Los huecos atraen a lo que son los que quedan aquí en la de tipo N, que son los libres, para así ir uniendo. Y en unos quedan en positivo y en otros quedan en negativo cuando se unen. Eso sería todo, profe. Ok, ¿cómo me dijiste que se llaman los materiales a los que se le agregan? ¿Cuáles? Silicio y germanio. No, extrínsecos, ¿me dijiste o intrínsecos? Intrínsecos y intrínsecos, intrínsecos. ¿Qué es un material intrínseco? Bueno, ¿Sabes? no, no lo investigué eso. ¿Alguien sabe qué es un material intrínseco? Intrínseco. Gracias, Alexa. Sí, Vamos, profe. uno más que presente, Germán, y ya pasamos para que no nos atrasemos mucho en Sí, sí, por favor, profe. Ahí envía la diapositiva en el grupo, ahí pues se lo puede ver. ya le hice copia a los que no hicieron la tarea. Igual aparte ya para apoyar al grupo igual. Aquí está. Permítame. Profe, ¿Sí? los intrínsecos no son nada más los que son formados por un átomo, por un solo tipo. Sí, son los Los que son así, ¿no? Sí, son puros. Los materiales Nada intrínsecos. más es por uno, ¿verdad? Sí, Bueno. son materiales puros. Adelante, Germán. Sí, profe. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras y maestro. Básicamente voy a exponer sobre el comportamiento de la electricidad en los materiales tipo P y tipo N. Ahí pasa a la siguiente. En sí, un semiconductor, pues, es todo aquel material que puede actuar tanto como un conductor permitiendo el paso de una corriente eléctrica o como un aislante dependiéndola según sus varios factores, como puede ser la temperatura ambiente, el tipo de estructura atómica del mismo y también puede ser lo que es el campo eléctrico o magnético. Los dos principales semiconductores más que han dicho aquí mis compañeros, que es el silicio y el germanio, por así decirlo. Mayormente un semiconductor pues es un material que en función de varios factores permite el paso de corriente eléctrica, ya siendo especialmente usado para la fabricación de componentes electrónicos que encontramos en la totalidad de dispositivos tecnológicos, así como en teléfonos y así en otros dispositivos que se utilizan. Aquí básicamente vamos a ver lo que primero es semiconductores tipo N. Aquí un semiconductor tipo N se obtiene añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas. Los átomos que se añaden son átomos prevalentes, que serían 5 electrones en el orbital de valencia, como el arsénico, antimonio y el fósforo. El átomo prevalente estará rodeado de 4 átomos de silicio, que compartirán un electrón con el átomo central, pero en este caso quedará un electrón adicional. Como en la órbita de valencia solo pueden citarse 4 electrones. El electrón libre queda en una órbita mayor, orbital de corrupción, básicamente por lo que se trata de una electrón libre. Aquí como se puede presentar básicamente en las imágenes, como el número de electrones es mayor que el de huecos, los electrones reciben el nombre de computadores mayoritario y los huecos portadores minoritarios, que diga. Mi imagen de derecha, básicamente ahí se presenta la estructura cristalina del silicio, que es dopado por antimonio, y al introducirse un átomo de impurezas de ese elemento, es hecho que pues recibe el nombre de semiconductor extrínseco, básicamente. Puede pasar ya a la otra. Si quieres puede pasar la semiconductores tipo P, profe. Ahí está, gracias. Primero, pues básicamente un semiconductor tipo P pues se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado
básicamente añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libre. Básicamente a esa pues se le puede llamar como huecos o puede ser estilo. Se produce igual que el caso anterior, pero añadiendo una impureza equivalente, que serían átomos con 3 electrones en la capa de valencia, como el aluminio o el borio o el galio. Cada uno de estos átomos comparte uno de sus electrones de valencia con la impureza. Así tendremos 7 electrones en el orbital valencia, lo que significa que aparece un hueco en el orbital de valencia de cada átomo trivalente. Un átomo trivalente se le denomina también impureza aceptadora porque cada uno de los huecos que contribuye puede aceptar un electrón libre durante la recombinación. Ahora los huecos se denominan portadores mayoritarios, que diga, porque superan en número los electrones libres, y esto se denominará portadores minoritarios, en lo que básicamente se da en el ejemplo de ahí, de que hay un exceso ya de huecos, básicamente. Es en el punto de Handel, ese donde marca, es el electrón que sobra. ¿Qué falta? Ah, que diga así que. También igual chequé lo que sería lo que es la unión PN, que ahí básicamente cuando un material semiconductor se le introduce impurezas de tipo P por un lado e impurezas tipo N por otro, se forma una unión PN, lo cual en la imagen izquierda, ahí básicamente los electrones libres de la región N más próxima a la región P se difunden en esta, produciéndose en la recombinación por los huecos más próximas de dicha región. En la región N se crean iones positivos, mientras que en la región P se crean iones negativos, por el hecho de formar parte de una red cristalina. Los iones mencionados están interaccionados entre sí y por tanto no son libres para recombinarse. En la imagen de la derecha se puede más especificar lo que es una unión PN, donde ahí se puede ver lo que es la zona P, la zona de aplicación y la zona N. Ahí, para básicamente dar un introductor para ver en una polarización inversa cómo es un interruptor abierto y en una polarización directa, básicamente el interruptor queda cerrado. Y ya básicamente ya eso sería todo. Ya en la siguiente, pues gracias por su atención y la bibliografía de las páginas que tuve que checar, pues. Hey, gracias por escuchar. Ok, gracias, Germán. Bueno, pues vamos a continuar con los temarios, que pues también yo les voy a explicar un poco de estos materiales N y P. Como les decía, los materiales intrínsecos son los que son materiales puros. O sea, es un material, por ejemplo, un bloque de silicio, que sea puro silicio, es un material intrínseco. Un material extrínseco es cuando dopamos este bloque de silicio, agregándole átomos de otro material, ya sea que tenga menos 3 átomos de valencia o 5 átomos de valencia. Entonces ya se conoce como semiconductores extrínsecos. ¿Okay? Bueno, pues ya explicamos lo que es un material tipo N. ¿Okay? Tenemos un electrón de valencia libre en nuestra red cristalina, y tenemos un átomo de antimonio rodeado por átomos de silicio. ¿Okay? Entonces aquí tenemos uno que sobra y los demás se completan con otros átomos de silicio, y aquí después de este sigue otro átomo de antimonio. Por ejemplo, si seguimos aquí y hacemos más grande la red, sigue otro átomo de antimonio que tiene otro electrón de valencia suelto, y así se va haciendo toda la estructura de nuestro material. ¿Ok? Okay. De igual manera, el material tipo P, tenemos una vacante. Una vacante aquí en nuestra red. De igual manera, si seguimos de una red más grande, vamos a tener varias vacantes. Okay, entonces esa es la diferencia entre un material tipo P y un tipo N. Okay, ¿para qué nos sirve? Porque suponiendo que tenemos los dos materiales juntos, o por ejemplo tenemos un hueco aquí,
Aquí nos dice flujo de huecos y flujo de electrones. Es lo que le comentaba en la clase anterior. Tenemos un hueco aquí. Nuestro electrón, un electrón que esté libre del otro material, material 5, ¿sí? Pasa hacia el agujero o el hueco que nos está dejando el otro material y van fluyendo estos electrones para que se haga la electricidad. ¿Ok? Entonces, por medio de estos, por ejemplo, si ponemos los dos unidos, ¿ok? Poniendo que están unidos aquí, tenemos uno libre y aquí tenemos un hueco. Entonces, este libre se pasa al que está hueco y el que estaba aquí se pasa hacia el otro. Este aquí va a dejar una vacante y el que está libre por acá sigue avanzando y sigue avanzando. ¿Okay? Esto es si lo polarizamos de una forma. Si lo polarizamos de otra forma inversa, este hueco pues no se va a llenar y estos electrones, en vez de ir hacia acá, van a ir hacia el otro lado y eso hace que no se permita la conducción eléctrica. ¿Okay? Y entonces ahí tenemos lo que es el material semiconductor controlado cuando podemos hacer que conduzca electricidad o que no conduzca electricidad. ¿Sí me expliqué? Si polarizamos uno para que nuestro electrón de valencia vaya hacia acá, ¿cómo hacemos esto? Pues con los campos magnéticos, ¿no? La de polos positivos se atraen y polos negativos se repelen, ¿no? Entonces, hacemos que este electrón vaya hacia acá, llena los orificios, llena todos los orificios, los electrones que están aquí, sueltos, llenan todos los orificios que están aquí, libres, y los electrones que vienen por acá, ya pasan libremente. Si los electrones vienen del otro lado, los electrones que están viniendo llenan todos los orificios de acá, y ya no hay para pasar para acá. ¿Okay? Entonces estos electrones aquí ya nos quedan ahí. Como son polos iguales, se van repeliendo y ya no hay el paso de conductividad. ¿Okay? Esta es una explicación de forma microscópica de cómo se hace, cómo funcionan los materiales tipo P y tipo N. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí queda claro cómo funciona? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, de momento ninguna duda. De mi parte igual ninguna duda, profe. Ok, entonces el funcionamiento de esto o la unión de un material tipo P y tipo N, esto en sí se le conoce como diodo. Ok, el material tipo P y material tipo N de un diodo. Ok. Y aquí vemos el funcionamiento es de un diodo. Cuando tenemos unidos dos, un material tipo P y un tipo N se conoce como diodo. ¿Qué hace un diodo? ¿Conocen los diodos? ¿Sí han visto los diodos en la carrera? ¿Sí? El símbolo del diodo es este. ¿Sí? Si se dan cuenta es como un tipo de flechita. ¿Sí? Este tipo de flechita indica hacia dónde puede conducir corriente. ¿Okay? Si hacemos que el flujo sea de abajo hacia arriba, va a pasar. Y si hacemos el flujo de corriente de abajo, perdón, ¿cómo está? De arriba hacia abajo pasa y de abajo hacia arriba no pasa. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen. Ok, aquí vamos a simular el proceso de un diodo o el funcionamiento de un diodo. Voy a terminar con la teoría y luego pasamos a esta práctica. Ok, lo vamos a hacer en Tinkercad. Ustedes lo pueden hacer en Proteus, sin ningún problema. Y vas a ver lo que dice el diodo real. El diodo real tiene una gráfica, pero el diodo ideal tiene una gráfica. Esto se llama un diodo ideal, ¿okay? Que cuando se polariza correctamente, pasa la energía. Esta es su gráfica de accionamiento. Cuando se polariza bien,
debe de pasar la energía. Esta es la energía. Esto es lo de un diodo ideal. Sin embargo, pues como es un diodo real, no un diodo ideal, tenemos otra gráfica que nos permite saber su comportamiento. Por ejemplo, ¿cómo interpreto esta gráfica? Aquí tenemos voltios negativos, voltios positivos, amperaje, microamperaje. ¿Ok? Nos dice, por ejemplo, aquí interpretamos la gráfica que tenemos un espacio donde no pasa corriente. ¿Ok? Este pequeño espacio de aquí donde no hay corriente. ¿Ok? En este espacio, el voltaje, para que no se confunda, vamos a manejarlo como voltaje. El voltaje no pasa en este periodo de voltaje, ¿no? No está pasando amperaje. ¿Ok? Entonces, después de que pasa un cierto voltaje, empieza a pasar lo que es el amperaje, o sea, los electrodos empiezan a conducir y hay conductividad eléctrica. ¿Ok? Esto se llama como zona no me acuerdo muy bien cómo se llama, zona, pero es una zona donde no hace nada, o sea, no está activado. Esta parte de aquí se conoce como zona de activación. ¿Ok? La parte de atrás, que es como el voltaje negativo, ¿ok? Tampoco está pasando amperaje. ¿Ok? Y es cuando lo conectamos inversamente. Este cuadrante aquí es cuando conectamos el diodo inversamente y este cuando lo conectamos con polaridad directa. Y cuando lo conectamos inversamente no pasa corriente. ¿Ok? Y ustedes me preguntarán, ¿para qué quiero conectar inversamente mi diodo? ¿Ok? Ustedes dirían, no, pues yo quiero que pase corriente, ¿no? No me interesa lo que no conectado inversamente, pero no es así. Esta parte de aquí nos sirve para rectificar lo que son señales o voltaje. Y esta palanquita de aquí, o esta parte de aquí de la gráfica, nos dice que es una zona de ruptura, o sea, cuando el diodo se quema. Tenemos un voltaje límite para que se queme el diodo. ¿Sí? ¿Por qué nos importa la parte de polarización inversa? Porque podemos hacer que no haya corriente, no haya amperajes de retorno. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ya llevaron la materia, pero cuando conectamos un motor, le damos el motor es una máquina que puede ser utilizado inversamente igual, o sea, pues le ponemos energía y el motor gira. O podemos girar el motor y nos produce energía. Entonces, si tenemos un circuito para activar un motor, encendemos el motor, cuando lo apagamos, si el motor tiene bastante fuerza, el motor va a seguir girando sin que le estemos suministrando energía. Entonces, esa energía que el motor está generando va a regresar a lo que es el circuito y nos puede quemar nuestro circuito de activación. Entonces, para eso utilizamos un diodo en polarización inversa para que la energía que viene del motor no entre a nuestro controlador. ¿Okay? Entonces, por eso nos importa esta parte de polarización inversa. ¿Okay? Esta parte de este pequeño espacio que tenemos aquí es de 0.7 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le aplico si yo instalo mi diodo correctamente, o sea, de polarización directa, pero no le paso más de 0.7 volts, aquí no va a haber continuidad, va a estar cerrado, es como un interruptor, va a estar abierto, no va a haber paso de corriente. Cuando yo llegue a los 0.7 volts, este interruptor se va a cerrar y va a permitir el paso de corriente. ¿Sí me explico?
tengan en cuenta este 0.7 volts de activación de nuestro diodo. Porque es una pregunta de examen, creo. Entonces vemos la diferencia entre un diodo ideal, que es como si como ya saben, todos queremos algo ideal, pero el diodo real tiene otra gráfica. ¿Sí? Ok. ¿Sí queda claro la gráfica? Sí, no, tal vez. Sí, profe, entonces el diodo, por así decirlo, para que funcione, necesita mínimo 0.7 volts, ¿no? Para que deje pasar la corriente. Exacto. Ok. Vamos a ver los tipos de diodos. Existen varios tipos de diodos. Diodo de avalancha, diodo de silicio, diodo de cristal, diodo de corriente constante, diodo túnel, boom. Este es muy conocido, el diodo LED, diodo láser, diodo térmico, los fotodiodos, también los vamos a ver. Diodo de punto de contacto, diodo PIN, diodo Schottky, estabistor y varicap. Estos yo no se los voy a aplicar, ustedes van a hacer una investigación. Solamente van a aplicar, a buscar 6 diodos cada uno. ¿Sí? De aquí le doy varios, pero ustedes pueden buscar otros aparte de estos. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue. Ok, las aplicaciones las vamos a ver para después. Vamos a ver lo de la simulación. La simulación en Tinkercad. Déjenme abrir Tinkercad. ¿Cierto? ¿Sí han utilizado Tinkercad? Bueno, nice.